pero hay, especialmente para el caso de los alumnos recientemente inscritos, tal vez un poco de desorientación. Estamos para apoyarles, ¿no? Pero por favor estén pendientes de lo que se mande, digamos, como información fundamental en la asignatura, ¿no? En este grupo WhatsApp. Por eso eviten enviar, ya lo decía alguien, reitero, ¿no? Mensajes insulsos, porque eso distrae la atención. Aparte que llena el chat, distrae de los mensajes fundamentales, los que tienen peso o importancia en términos de información respecto de nuestra asignatura. Por otra parte, saben que tienen que autoinscribirse en el aula Classroom. Tienen que hacerlo para acceder a la información, el programa, textos, material de apoyo y eventualmente, si es que logramos una licencia para poder acceder a la opción de grabación, podamos grabar las clases. Por el momento no están siendo grabadas. De todos modos, inscríbanse en el aula Classroom. Tenemos 68 alumnos inscritos, faltan 13. Entonces, háganlo, les conviene. Por no decir que lo necesitan, ¿no? Los que ya se lo han hecho y han visto información, es útil. Casi podríamos decir necesario para que ustedes les vaya lo mejor posible en el desarrollo y aprendizaje en esta asignatura. Bien. Entonces, con todo ello, ya tenemos 60 alumnos, estudiantes presentes en nuestra aula virtual en este momento, todos unidos. Vamos a proceder a desarrollar nuestra unidad. Tal como está, ¿no? Nosotros no alteramos el programa y vamos a ir al mejor ritmo que podamos, de tal manera que siendo rápido, no pierdan ustedes el hilo, ¿no? La secuencia de los temas y contenidos. Muy bien. Primera unidad, se llaman unidades, pueden llamar los temas también como término sinónimo. Unidad 1, alcanos. Vamos a ver algunas características generales, generalidades. Así suelo iniciar toda unidad, todo tema, dando aspectos generales, haciendo una especie de introducción al temario de fondo. En la clase anterior, quienes estuvieron, la mayoría de ustedes seguramente, han de recordar que terminamos haciendo una clasificación general de los compuestos orgánicos. Existen millones de compuestos orgánicos, no se sabe exactamente ni aproximadamente el número. Nos dicen que ya van por 50 millones. Hay autores que dicen, no, ya van por 70, 80 millones. Son millones. Sin embargo, están organizados o clasificados en ciertas clases o familias, como algunos le llaman vulgarmente. Clases es el término científico. Así como hay clases de compuestos inorgánicos, óxidos, anhídridos, hidrácidos, oxácidos, sales, etcétera, no pasan de una decena las clases de compuestos inorgánicos generales. En química orgánica son tantos los compuestos orgánicos que se agrupan en muchas clases, no pasan de 30 o 40 clases. Claro que las principales son alrededor de unas 20, pero cada uno tiene subclases. Vamos a ver, inclusive en estos compuestos que son lo más simples de todo, hay. Todas las clases globales son bastantes, muchas de las cuales ustedes ya las conocen por haber visto nomenclatura y formulación de compuestos orgánicos en general en química orgánica 1. Revisen aquello, rescaten esa información. No está de más. Entonces, de todos modos, las clases, ¿cómo se organizan de compuestos orgánicos en este importante grupo poblacional de compuestos químicos, los compuestos orgánicos? Por funciones o grupos funcionales que existen gracias a la existencia de uno o más heteroátomos, oxígeno, halógenos, nitrógeno, azufre, etc. Uno o más iguales o repetidos o bien diferentes. Ustedes conocen bastante eso y vamos a ir ampliando. Recuerden que dividimos a los compuestos orgánicos en dos bloques inicialmente. Los hidrocarburos, que solo contienen carbono e hidrógeno, son los que van a ser principal objeto de estudio en nuestra materia, por no decir casi el único.
en hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, arenos. Vamos a hacer nuevamente ese desglose hoy. Y los que tienen, además de carbono e hidrógeno, que son infaltables, los llamados heteroátomos, los que hemos señalado. ¿Cuáles son? Oxígeno, el más importante, halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, nitrógeno, azufre, fósforo y otros que pudieran estar presentes, ¿no? Y esos son mayoría, porque los hidrocarburos son 4 clases. Los compuestos que tienen, además de hidrógeno y carbono, heteroátomos, son muchas, ¿no? Son decenas de clases y subclases en la mayoría de los casos. Entonces, ese segundo bloque que nombramos son mayoría. Si bien no van a ser objeto de estudio central por nuestra parte, ¿no? Sin embargo, debo hacer notar que tienen relación con nuestros compuestos. Tienen relación. ¿En qué sentido? Y lo vamos a ver cuando veamos la parte química. En el sentido que los alcanos se obtienen a partir de otros compuestos que pueden ser, vamos a ver los diferentes métodos, carburos, pero de otro tipo, de otra clase, alquenos, alquinos, arenos, pueden convertirse en alcanos. Pero también de otros compuestos, como vamos a ver, de compuestos halogenados, de ciertos compuestos oxigenados. Y a su vez, los alcanos pueden transformarse en esos otros compuestos. Entonces, vamos a estudiar alcanos fundamentalmente, ¿no? En esta unidad, pero no solo ellos, sino otros compuestos indirectamente por el hecho de estar relacionados químicamente con los alcanos, por ser potenciales precursores para la obtención de alcanos o por ser potenciales derivados o productos de transformación de los alcanos. Y así vamos a ver en toda clase de compuesto orgánico. Entonces, hay correlación. Vamos a ver un poco de todo, claro, en especial los que tienen relación con los compuestos en estudio, en este caso nuestros alcanos. Haciendo recuerdo a ustedes que el importante bloque de los hidrocarburos engloba a los alcanos, los que son objeto de nuestro estudio en esta unidad, los alquenos, los alquinos y los llamados arenos o hidrocarburos aromáticos. En cada unidad vamos a ver más a profundidad los términos sinónimos equivalentes, cuáles son preferidos, cuáles no tanto, en cada caso. Y en nuestro caso particular, los alcanos se llaman también como término sinónimo y vamos a dar las razones para cada término. Alcanos es por la cuestión idiomática del idioma referido, ¿no? La atención ano corresponde a estos hidrocarburos, a diferencia eno en los alquenos, inos en los alquinos, etcétera. O sea, son por el idioma, ¿no? Pues, claro, en lo que corresponde a la química. Entonces, la terminación así se justifica. Y alc viene de alquilo, que es el grupo hidrocarbonado que poseen los compuestos llamados alifáticos. Entonces, también se los llama hidrocarburos saturados por el hecho que tienen la máxima saturación o contenido de hidrógeno. Al hidrógeno se refiere. Respecto del contenido de carbono, el carbono es la referencia, dado que es el elemento central infaltable en todo compuesto orgánico y que suele constituir, como quien dice, el esqueleto o eje central de todo compuesto orgánico. Es el que le da armazón o esqueleto a todo compuesto orgánico. ¿Y qué lleva el carbono? Otros carbonos formando cadenas, anillos. Ustedes han visto las características que tiene el carbono, ¿no? Que lo hacen tan importante y fundamental en estos compuestos.
el poder formar cadenas de carbono con carbono a través de enlaces simples, es lo que vamos a ver aquí, pueden ser doble y hasta triple en compuestos hidrocarburos que vamos a ver posteriormente. Pueden formar ramificaciones, cadenas lineales, por supuesto, y además cadenas ramificadas, ¿no? Pueden dar lugar a ramificaciones o cadenas laterales. Pueden formar ciclos o anillos, ¿no? Tiene mucha diversidad en cuanto a enlazarse los carbonos entre sí, pero le dan el esqueleto, la armazón a las moléculas orgánicas. Pudiendo, además, en la armazón, en el esqueleto, haber los llamados heteroátomos, ¿no? Por ejemplo, puede haber oxígeno, nitrógeno, entre otros heteroátomos como parte del esqueleto. Pero fundamentalmente son carbonos. Pero además va acompañado de hidrógeno, prácticamente complementando los enlaces que tiene disponible. Son 4, recuerden, el carbono es tetravalente, salvo excepciones como los radicales libres y los iones. Iones carbonio, carbocationes, los vamos a estudiar eventualmente, uno o más de ellos, y los carbaniones. Si el carbono está neutro, usualmente es tetravalente, forma 4 enlaces. Entonces ahí está el hidrógeno para completar, para rellenar sus enlaces. Además de que en otros compuestos puede haber heteroátomos. No es el caso aquí. Recuerden, estamos hablando de hidrocarburos que solo contienen carbono e hidrógeno. Entonces, el hidrógeno está para rellenar enlaces, los que estén disponibles. Y se dice saturados porque tienen la máxima saturación o contenido de hidrógeno, ya que los carbonos, pudiendo formar solo enlaces simples en estos compuestos, para completar su enlace rellena con hidrógeno la máxima cantidad posible, la máxima saturación. Por eso se llama saturados. A eso se refiere el término. Mientras que los otros hidrocarburos podríamos decir que son insaturados, aunque los llaman en particular los alquenos así, pero también los alquinos son insaturados, ya que la presencia de enlaces pi, lo vamos a ver después, da lugar a una disminución en el contenido o saturación de hidrógeno. Ya vamos a manejar desde esta unidad las llamadas fórmulas generales. Bien, otro término que se da en cierta literatura, tal vez un poco antigua, es el de, en plural, parafinas, que es un término de origen latino, de latín, de parum affinis, que significa poca afinidad o poca reactividad, ya que estos compuestos desde el inicio se notó y está plenamente confirmado hasta la actualidad que tienen muy baja reactividad, son los menos reactivos de todos los compuestos, no solo de todos los hidrocarburos. Los alquenos son más reactivos, los alquinos son más reactivos, los arenos son más reactivos, sino de todos los compuestos orgánicos son los menos reactivos. Entonces, poca reactividad, parum affinis, y castellanizado parafinas. Aunque el término como tal en singular, parafina, suele denominarse a una fracción de hidrocarburos que están presentes en el petróleo. Ya vamos a ver después cuando veamos el petróleo, ¿no? Y sus componentes. Entonces, pero en plural y refiriéndose a una clase o familia de compuestos orgánicos, se refiere a esta, a los alcanos. El nombre está casi en desuso. Nosotros no lo vamos a usar, al menos no apreciable, no mucho. Es más del área de la ingeniería hidrocarburífera, ingeniería de gas, de petróleo, petroquímica. Ahí manejan esos términos a veces anticuados y cuyo uso no está prohibido de todos modos. No está prohibido. Es lícito, es válido. Bien. ¿Qué de característico tienen? El tener átomo de carbono uno o más, no hay un límite superior establecido. El carbono tiene capacidad para formar cadenas casi infinitas de carbonos entre sí. Se conocen alcanos de cientos de carbonos, miles. Algunos generalmente son de origen sintético, ¿no? Por ejemplo, el polietileno, si bien tiene nombre como si fuera alqueno, por el efecto de la polimerización del etileno, se saturan los enlaces pi y todos son saturados, una especie de alcano, digamos, macroalcano, porque son moléculas muy grandes, ¿no? Entonces, de ahí que no hay un límite, no se sabe hasta cuánto puede haber. Y la gente, los investigadores siempre están procurando encontrar nuevas moléculas, muchas veces más grandes y más grandes, pero mínimo uno. Y el carbono, sean uno, sean dos, sean 100 o sean 1000, se caracterizan por presentar
hibridación sp3. Y las consecuencias que esto conlleva, es decir, geometría tetraédrica, así se llama, ¿no? La geometría que adoptan el carbono y otros átomos que pues tienen solo enlace sigma, me avisan si hay alguna dificultad de visualización, porque he detectado, yo tengo como administrador de esta aula, la posibilidad de verificar si hay señal óptima o deficiente. Y he notado que en los últimos 5 minutos ha habido deficiencias en la señal, ¿no? Está mejorando ahorita Sí, últimamente. sí Pero se más ve antes, borroso a veces. sí, Se ve sí, a bien. veces medio borroso se ha visto, ¿no? Si eso fuera durante mucho rato, háganmelo saber, ¿no? Para procurar encontrar una alternativa de Debe solución. ser Recuerden, su internet, doctor. dígame nuevamente. Debe ser su internet, por eso es que se ve así, Ya, mi medio internet borroso. está bien. Mire, yo uso fibra óptica, usualmente no tengo dificultades. Uso fibra óptica y aparentemente aquí en mi portátil, uso una portátil para pues desarrollar mis clases. La señal está buena. Debe ser un problema de toda la red, ¿no? No sé si en esta zona, ¿no? La antena repetidora, no lo sé, pero no es de mi instalación particular, ¿no? Ni de mi máquina, que aquí me Está bien, mencionan. doctor. Sí, Ingeniero, porque hasta ahora sí está mejorando. el mío se viene y se va, digamos. Sí, Así es el mío. son altibajos, Es parece, la de toda señal la red. que todo, sí, es las señales. Sí, bien, ha mejorado. Doctor, ¿podría repetir lo que estaba enseñando aparte de los carbonos? Ya, insistiremos. El carbono, sean uno o más, generalmente más, porque con un solo carbono el único es el metano, pero pueden haber 2, 3, 4, 10, 100 carbonos. Todos los carbonos en los alcanos tienen hibridación sp3. Y como consecuencia de esa hibridación, que otros átomos también pueden presentar, el nitrógeno, el oxígeno y otros, que aquí no hay eso, solo carbono e hidrógeno, ya lo dijimos, presentan geometría tetraédrica y ángulo de enlace tendiente al óptimo de 109,5 grados. Ángulo de enlace. Vamos a ver en qué caso se cumple muy bien. Algunos lo rendean a 109 simplemente. Está bien, pero con un decimal es 109,5 grados sexagesimales. Veremos que en muchos casos se cumple muy bien, pero en otros no es factible. Hay una distorsión de ese ángulo, pero esa es la tendencia. Por eso lo ponemos así. Significa tendencia a 109,5 grados. Ese es el óptimo para la geometría tetraédrica. Por lo cual el carbono recuerden esta representación, ¿no? Fórmulas estereoquímicas. Les recomendé en la clase anterior que repasen los diferentes tipos de fórmulas estructurales. Las que más vamos a manejar son las semidesarrolladas clásicas y topológicas, pero no son las únicas. Vamos a emplear eventualmente, lo dijimos, alguna representación estereoquímica. Típicamente las fórmulas de cuña, donde las líneas simples son enlaces en el plano de escritura. Por ejemplo, este enlace, este enlace. Mientras que las cuñas que son líneas ensanchadas en un extremo, angostos en el otro, eso se llaman cuñas, estas. Las continuas son enlaces que salen hacia adelante del plano de escritura, ¿no? Oblicuo hacia adelante. Y las cuñas discontinuas a veces ponen una simple línea discontinua hacia atrás del plano de escritura para dar la impresión de tridimensionalidad, de tal manera que el carbono estaría en el centro de un tetraedro regular, ¿no? El carbono estaría al centro.
Eso corresponde a la alineación SP3. Ahí está la geometría tetraédrica. El tetraedro es un cuerpo, no es una figura simplemente, es un cuerpo, un objeto tridimensional que corresponde a una pirámide de base triangular, ¿no? Como se vislumbra, de base triangular. No, no es como las pirámides egipcias que son de base cuadrada, ¿no? Entonces es diferente. Es la pirámide más simple. Por supuesto, en estos extremos, estos no están vacíos. Hay o hidrógenos o más carbonos, pero esta es la estructura que asume un carbono saturado, como es el caso aquí, con hibridación sp3. Después vamos a ver cómo se estructuran las moléculas. Aquí estamos mostrando un solo carbono entre muchos que puedan tener el alcano en particular que se esté considerando. Pero teniendo a esta situación, ¿ven? 4 enlaces simples. El carbono en esta situación forma 4 enlaces sigma, entiéndase, simples, como decimos corrientemente, que pueden ser carbono, hidrógeno, no faltan, y carbono, carbono, cuando hay más de uno. La única excepción es el metano, que solo hay 4 enlaces carbono-hidrógeno. Pero en el etano, propano, butano y los alcanos superiores ya hay enlaces carbono-carbono. Todos ellos son simples, por tanto sigma. Aquí no hay enlaces pi. En los alcanos no hay enlaces pi. Y como decíamos, ¿no? Pueden formar cadenas lineales, ramificadas, pueden formar anillos, y vamos a ver que eso va a permitir una subclasificación de estos compuestos. Estos enlaces sigma son enlaces fuertes. Vamos adelantando un poco de la parte química que tiene que ver con reactividad. Son enlaces fuertes. ¿Qué significa eso? Difíciles de romper. ¿Y qué consecuencias trae eso? Reitero, nos estamos adelantando un poquito, pero ya vayan viéndolo porque es dentro de este aspecto general. Que eso justifica que sean compuestos poco reactivos. Un compuesto, si es poco reactivo, lo es porque sus enlaces son fuertes, muy difíciles de romper. Muy difíciles de romper. En cambio, cuando hay heteroátomos, oxígeno, nitrógeno, o hay enlaces pi, esos son enlaces menos fuertes, digamos más débiles, más fáciles de modificar, de romper, y eso conlleva mayor reactividad. Eso no es el caso aquí. Son enlaces sigma de alta energía, muy fuertes, muy difíciles de romper, especialmente carbono e hidrógeno. Las pocas reacciones que experimentan estos compuestos involucran mayormente ruptura de enlaces carbono-carbono, pero si hay suficiente energía también pueden romperse enlaces carbono-hidrógeno. La reacción más interesante de este tipo justamente es ruptura de enlaces carbono-hidrógeno. Pero por ejemplo en procesos como el craqueo, la isomerización, típicamente se rompen enlaces carbono-carbono. Están por ahí, están entre los enlaces más fuertes entre todos los enlaces orgánicos. Ustedes que en química orgánica uno vieron lo que es energía de disociación de enlace. Recuerden ese concepto, es la energía necesaria para disociar o romper un enlace. Entre las más altas están en enlaces justamente carbono, carbono y carbono hidrógeno. No sé si recuerdan valores. Para el carbono hidrógeno usualmente está por las 100 a 110 kilocalorías por mol. Uno de los enlaces más fuertes entre las estructuras orgánicas. El enlace carbono-carbono sigma simple es un poco menos, está entre 95 a 100. ¿Ven? O sea, un poquito menos, casi en el rango. En cambio, otros enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-halógeno pueden ser 80, o sea, valores menores, son enlaces más fáciles de romper. Y por tanto, cuando hay esos heteroátomos o enlaces pi, las moléculas son más reactivas. Lo vamos a ver posteriormente cuando tratemos esos compuestos, los alquenos, los alquinos, etc. Entonces, y eso explica por qué los alcanos no solamente tienen baja reactividad en el laboratorio, en la industria, sino también tienen una gran estabilidad a lo largo de mucho tiempo. Recuerden, por ejemplo, que el gas y el petróleo
Son residuos fósiles de organismos vivientes que, sepultados y transformados a altas temperaturas y presiones en el subsuelo, se han convertido en hidrocarburos. Y esos hidrocarburos que están presentes en el gas, el petróleo, pues existen desde hace millones de años, ¿no? Millones de años, y no han experimentado mayor transformación, dada su gran estabilidad. Lo estamos justificando. Estamos respaldando aquello. Muy bien. Bueno, eso en cuanto a aspectos generales de estos compuestos. Vamos a destacar un poco por adelantado, usualmente eso se lo hace al final de la unidad, yo lo voy a adelantar, sobre la importancia e impacto de estos compuestos. Lo hago por adelantado por la siguiente causa: para motivar al estudiante de interesarse en estudiarlos, en conocerlos. Porque mucha gente dice, hidrocarburos, ¿qué nos importa? Nosotros no vamos a manejar. No están en un laboratorio clínico, no crean, pueden estar. No forman parte de nuestro metabolismo, pero voy a justificar y voy a respaldar por qué es importante para ustedes estudiarlo. Voy a destacar algunos aspectos generales de su importancia que van más allá del laboratorio, entre otras. Por ejemplo, muchos de ellos son fuente energética por oxidación, por combustión. Se los quema para obtener energía. Una de las reacciones que experimentan con mucha facilidad es la combustión y liberan gran cantidad de energía, ya que siendo estos enlaces fuertes, pues hay una gran cantidad de energía cuando se rompen estos enlaces. De hecho, ustedes en sus domicilios seguramente queman gas para procesar sus alimentos. No queman carbón, por ejemplo, que se podría, pero genera menos energía y además es muy contaminante, ¿no? Tizna, por otro lado, queman gas, los motores queman gasolina, diésel, los motores de aviación queman querosén, en fin. Entonces, es amplio su uso. Prácticamente dependemos de los hidrocarburos, gas, petróleo, como fuente energética, ya sea para calentar, ya sea para transformar ese calor en otras formas de energía, electricidad. En la planta de Guaracachi hay una planta termoeléctrica, ¿saben? Donde unas turbinas queman gas y girando generan electricidad, la que nosotros utilizamos, ¿no? Nuestra red domiciliaria, por ejemplo, y las industrias también que consumen electricidad. Entonces, y diversas industrias que lo consumen en forma de calor, por ejemplo, la fábrica de cemento, las industrias de aceite, diversas industrias orgánicas e inorgánicas queman gas, mayormente gas porque es el más barato y abundante en Bolivia. Antes se quemaba gasolina en motores, ¿no? De gasolina, querosén, diésel, pero eso escasea últimamente. Estamos importando, ¿no? Consumimos más que lo que producimos. En cambio, gas todavía hay excedente, ya no tanto, se está agotando también el gas. Entonces, por ahí va su impacto e importancia. Por otra parte, son los primeros y más abundantes precursores de otros compuestos orgánicos. Muchas veces se dicen, qué sé yo, el polietileno, la poliamida, el poliéster, plásticos de todo tipo, son derivados del petróleo. Derivado significa que se obtienen a partir del petróleo, ¿no? Entonces, es la materia prima inicial, este importante grupo, los alcanos. No tan directamente, ¿no? En muchos casos hay que transformarlos en otros compuestos. Por ejemplo, en la producción de polietileno se utiliza etano presente en el gas natural, que se lo convierte primero en eteno, y este ya se puede polimerizar o, como vamos a ver en la segunda unidad, transformar a otros compuestos de potencial importancia e interés. Pero a la larga, la mayor parte de los compuestos orgánicos sintéticos justifican el término que se dice derivados del petróleo, porque uno o más alcanos presentes en el petróleo son los precursores iniciales, inclusive materiales que ustedes en su ejercicio profesional han de emplear en su desempeño como bioquímicos, son derivados de alcanos. De hecho, estructuralmente son alcanos, pero se obtienen
a partir de precursores anteriores que son alquenos que a su vez se obtienen de alcanos. Por ejemplo, polietileno usan en las bolsitas que sellan, por ejemplo, material estéril, jeringas, ¿no? Agujas y otros, ¿no? Envases que deben ser utilizados para contener material biológico, por ejemplo. Bolsitas de polietileno. El polipropileno similar se usa ya en los recipientes más rígidos, ¿no? Los vasitos para colectar orina, materia fecal, esputo, para las jeringas, ¿no? El cuerpo de la jeringa, ¿no? El émbolo, el cilindro, son de polipropileno, que procede del propeno y del propano presente en el gas natural. Entonces, ustedes están en contacto en su desempeño profesional con derivados del petróleo, de los alcanos. Ya más directamente, en el sellado de capilares para hacer, por ejemplo, de aquí a 1 o 2 años, hay dos alternativas para sellar los capilares que vienen abiertos en ambos extremos de fábrica. Hay que sellarlos en un extremo cuando se ha de introducir sangre, ¿no? Y se lo sella ya sea introduciendo el capilar en un pedazo de plastilina, es lo preferido actualmente, o como segunda opción, antes era la única, pinchar el capilar en un bloque de parafina, que introduciéndose un poco en el interior del capilar lo sellaba. Entonces, ven, ahí es un uso directo, inmediato. Entre otros usos. Entonces, las principales aplicaciones son las que señalo, lo resumo. Fuente energética por combustión y precursores de muchos compuestos orgánicos, no solo plásticos, polímeros, colorantes, explosivos, aditivos alimentarios, medicamentos, plaguicidas, un montón de compuestos orgánicos sintéticos, a la larga, inicialmente, proceden de algún componente del petróleo, que son alcanos, del gas o el petróleo. Mayormente el metano, mayormente el metano. Entonces, ahí están los principales tips, digamos, si se quiere, de importancia que tienen. Y ha tomado mucho en estos tiempos, mucha importancia, especialmente la parte energética, porque si bien hay países como Bolivia, que todavía producen por lo menos parte de lo que demandan en términos de carburantes. Todo el gas que demanda lo producimos, tenemos un cierto excedente para exportación, pero los líquidos, gasolina, queroseno, diésel, estamos importando, no abastecemos totalmente con nuestra producción. Pero hay países que no producen nada, todo lo tienen que importar. Y hay problemas como, por ejemplo, el vigente con esto de la guerra en Rusia-Ucrania, donde Rusia, creo que es el mayor productor de gas del mundo, provee de gas a creo que media Europa, por no decir a toda Europa, y ahorita están con problemas, ¿no? Hay bloqueos, Rusia exige que el gas se lo paguen en su moneda, no en dólares o en euros, en su moneda está fortaleciendo el rublo. En fin, vean la importancia que tienen los hidrocarburos incluso en el ámbito sociopolítico, geográfico. Entonces, tienen su impacto, hay que tomarlos en cuenta. Nosotros valoraremos esa importancia estudiándolos químicamente. No vamos a hacer mucha valoración, la mínima necesaria en los aspectos, como estamos señalando ahorita, sociopolíticos, económicos. Es importante, el ser humano no solamente es una persona capaz de pensar, de razonar, de analizar, de comprender lo científico, sino también en el ámbito social, por supuesto, ¿no? Y es importante, ¿no? Es importante para saber analizar nuestro entorno y asumir actitudes que correspondan. Bien, eso entonces en cuanto a generalidades de estos compuestos. Ahora vamos a ver seguidamente su clasificación. Dije que todavía se pueden clasificar. Alcano es la clase global, pero hay subclases, podríamos decir. Y con ello
su nomenclatura y formulación. Este esquema que estamos desarrollando para los alcanos se va a seguir para los otros compuestos que vamos a continuar estudiando posteriormente. Y lo resumo nuevamente. Generalidades, introducción, clasificación, nomenclatura, formulación, algún otro aspecto particular de tal vez de la familia. Luego vamos a ver estructura, donde sea necesario, estructura estereoquímica. Luego propiedades físicas organolépticas y finalmente la parte química, que a su vez tiene dos componentes: la obtención de los compuestos que se estudian y la transformación de estos a otros. Ese esquema vamos a seguir en esta unidad y en todas las que vayamos desarrollando. Se han de acordar en su momento. Entonces veamos la clasificación de los alcanos en primer lugar. Un intento, podríamos decir, porque los autores muchas veces eluden el hacer lo que voy a mostrarles. No porque lo ignoren, sino simplemente porque no le dan, digamos, el impacto que yo en particular, por ejemplo, le doy. Y mucha gente, no es algo mío exclusivamente. Por el esqueleto que llevan, que contienen, en primer lugar, en acíclicos y cíclicos. Por si acaso, esto seguramente ustedes han de recordar porque lo han visto en Química Orgánica 1. Vemos la señal. ¿Cómo está? Está bien. Está bien la señal. Vean, pueden leer. Acíclicos. A estos generalmente por abreviar son los que le llaman simplemente alcanos. La verdad es que alcanos son dos subclases, como estamos viendo. Pero a los acíclicos le llaman simplemente alcanos. Cuando ven el término alcanos, sobreentiendan ustedes tentativamente que se refiere a los alcanos acíclicos. En cambio, los cíclicos deben llevar ese nombre. Alcanos cíclicos llamados también cicloalcanos. Estos sí deben llevar ese nombre completo, alcanos cíclicos o cicloalcanos. Por supuesto, los alcanos cíclicos son de cadena abierta. Los alcanos cíclicos, ciclo que es anillo, cadena cerrada. Entonces, poseen una o más cadenas cerradas, uno o más anillos. Los acíclicos hay también quienes a su vez los subdividen en lineales, cuando solamente es una cadena sin ramificaciones. Algunos les llaman normales. El término, la verdad, no es tan preferido porque puede prestarse a interpretaciones inadecuadas, porque no existen alcanos anormales, por si acaso. O sea, no tiene que ver con ese significado amplio, universal que suele tener. Normal llaman a un compuesto o cadena que no tiene ramificaciones. Entiéndase eso en química, especialmente en química orgánica. Una cadena normal es aquella que no lleva ramificaciones, ¿no? Entonces, están los lineales o normales. Yo prefiero el término lineales, pero este término también se da. Me obligo a hacérselos conocer. Y los ramificados que poseen una o más cadenas laterales. Entonces, fácil reconocerlos. Recuerden que el carbono es el causante de todo esto y de esta organización, de esta clasificación, ya que el carbono puede unirse con otros carbonos formando cadenas lineales, ramificadas y, como vamos a ver aquí, cíclicas, anillos. A su vez, los cicloalcanos, nosotros no vamos a profundizar mucho en los cicloalcanos, pero al menos en nomenclatura y formulación vamos a ver y vamos a resaltar en su caso el impacto que puedan tener a posteriori en derivados con heteroátomos que tienen relación con los cicloalcanos. A su vez, estos se subclasifican en monocíclicos si contienen un solo anillo, y policíclicos si contienen dos o más anillos. 2, 3 o más.
Nosotros en nuestro alcance vamos a ver en ejercicio de nomenclatura y formulación hasta con 2 anillos. Pero vamos a mostrar la importancia que tienen ciertos cicloalcanos policíclicos sin profundizar mucho en ello. Los policíclicos, a su vez, pueden subclasificarse en alcanos, cicloalcanos de anillos aislados, cuando los 2 o más anillos no comparten nada entre sí. Pueden estar unidos directamente por un enlace simple, un anillo con el otro, o pueden unirse a través de una cadena carbonada abierta y ahí hay 2 o más anillos. Son anillos aislados, significa que no comparten ningún átomo entre sí. Están aislados el uno del otro, no quiere decir que estén separados, no pueden estar juntos, pero no comparten nada, ningún carbono entre ambos. En cambio, los siguientes sí. Anillos condensados significa anillos que comparten 2 átomos entre sí, formando lo que llaman, algunos dicen puente. Vamos a ver esa situación. Anillos, podríamos decir que están unidos entre sí compartiendo 2 átomos, típicamente. Sin o con puente. Sin o con puente, ya vamos a ver esas alternativas que hay, ¿no? Al decir con puente significa que entre esos 2 átomos que están unidos entre sí, puede haber un tercero que haga de nexo entre esos átomos de carbono compartidos entre los 2 o más anillos. Se llaman anillos condensados, otros se llaman fusionados como término sinónimo. Y hay un caso especial que tampoco vamos a pronunciar mucho, pero los van a conocer o repasar en su caso, porque posiblemente ya los conocieron en nomenclatura de orgánica 1. Son los llamados espirostanos, que algunos habrían el término llamándolo espiranos. Es muy recortado ya también. Espirostanos es el término que más se emplea. Que tienen de interesante que los 2 o más anillos comparten un solo carbono. Aquí son 2. Los espirostanos comparten uno solo que hace de punto de unión entre los 2 o más anillos. Esos se llaman espirostanos. Son rarísimos. Prácticamente no existen en forma natural. Son compuestos de síntesis. Son rarezas que incluso no tienen mucho impacto, aplicación e importancia. Pero los vamos a repasar de todos modos. Bien. En la nomenclatura y formulación, como ya adelantamos en la clase anterior, vamos a utilizar en nomenclatura las normas IUPAC y por tanto nombres IUPAC de sustitución que pueden tener variantes o alternativas. No corresponden nombres radicofuncional porque aquí no hay ninguna función. Los hidrocarburos no contienen función o grupo funcional. No hay oxidrilo, no hay carbonilo, no hay amino, porque no hay heteroátomos, solo carbono e hidrógeno. Entonces, solamente cabe nombres de sustitución, pero a veces hay variantes o alternativas dentro de ellos, de los nombres de sustitución. Y en cuanto a fórmulas, reitero, vamos a usar fórmulas semidesarrolladas entre clásicas, las típicas, las tradicionales, y las topológicas, procurando ir migrando y profundizando más las topológicas o de líneas de enlace. ¿Ya? En su caso, revísenlas. Mostramos anteriormente en una breve y rápida presentación, por ejemplo, creo que era para el N-pentano, las 2 alternativas. Las que no vamos a emplear mayormente son las fórmulas
desarrolladas, ¿no? Esas son para el principiante y ustedes ya no son principiantes en química orgánica, por supuesto. Entonces, eventualmente, ya más posteriormente, cuando veamos, después de este subtema, cuando veamos aspectos estereoquímicos espaciales, conformaciones, tal vez manejemos alguna representación o fórmula estereoquímica. Por el momento no. Bien, con este criterio de clasificación vamos a ver ejemplos, seguidamente, puros ejemplos vamos a ver de nomenclatura y formulación siguiendo este orden. Primero vamos a ver ejemplos de alcanos lineales, ramificados y pues, finalmente de cíclicos en sus diferentes variantes. Algunos ya son más que conocidos y trajinados por ustedes, ¿no? El metano, y tiene ese nombre, ¿no? Histórico, que se ha sistematizado. Los 4 primeros alcanos acíclicos tienen nombres históricos que se han vuelto sistemáticos por la IUPAC. A partir de 5 carbonos ya son nombres que obedecen a normas de la IUPAC usando prefijos numerales griegos. Penta, hexa, hepta, etcétera. Pero hasta 4 son prefijos como met, un carbono, et, 2, prop, 3, but, 4. Y así tenemos el metano, el etano, que también se puede representar, es uno de los, en este coincide la fórmula semidesarrollada con la fórmula molecular. A veces hemos de emplear fórmulas moleculares, muy raras veces. No son muy prácticas, no son muy útiles. No digo que no sirvan, simplemente que no son muy operativas. A veces a este se lo representa así. Es válido por el hecho que no contiene isómeros. Y algo similar ocurre con el siguiente. El propano, que puede representarse así también. No es lo usual, pero está correcto. Tampoco tiene isómeros, no presenta isómeros. Pero aquí ya, generalmente a partir de 3 carbonos o más, ya se optan por fórmulas semidesarrolladas muy abreviadas. Por ejemplo, cuando una unidad, un grupo de átomos se repite 2 o más veces, se puede también representar así. Dando a entender que hay 2 metilos unidos al CH2. Se puede utilizar esta representación. O como fórmula topológica. Recuerden que en las fórmulas topológicas se utilizan líneas. Cada línea es un enlace. Si es una línea simple, es enlace simple. Si es una línea doble, es un enlace doble. Si es una línea triple, es un enlace triple. Las vamos a ver posteriormente esas situaciones. Voy a ver un momento los mensajes que han enviado. Hay varios. Igualmente ustedes los pueden ver, ¿no? Alguien sugiere por YouTube. Ya. La verdad, para poder grabar vía YouTube, yo no tengo todas las herramientas, el dominio para poder hacer buenas grabaciones. Claro, son grabaciones, literalmente, ¿no? No es que queda grabado, pero no lo domino. Vamos a ver si puedo entrenarme un poco aparte y hacerlo por esa vía. Lo veremos, no me comprometo. También alguien más sugiere si podría hacerlo un estudiante. Yo no sé si alguien entre ustedes tiene la opción de grabación. Podríamos considerarlo también. Y Yo claro, tengo, pero ya... lo que no es el audio. ¿Perdón?
Yo tengo, pero el audio no da. No Ah, graba, ya. no graba Solo audio. imagen, solo Solo video. y no sirve. Claro, no es importante, la voz están viendo. De hecho, yo hablo casi todo el tiempo. Escriba En o no la escriba. computadora sí se puede. Lo veremos, lo consideraremos. Pero de todos modos, por el momento, las clases van a ser así. Quién sabe, podamos migrar, no lo aseguro, pero es una posibilidad que ya varios colegas están mencionando, que migremos a la presencialidad. Si, si las autoridades epidemiológicas lo permiten y nuestras autoridades académicas lo instruyen, ¿no? Por supuesto. Es posible, pero no lo aseguramos todavía. No, el perfil epidemiológico está bastante bajo, no llegan ni a 100 contagiados por día. En estos últimos días 40, 50, está en un mínimo. Si nos mantenemos varios días así, tal vez se pueda considerar. De todo modo, tampoco hay que bajar la guardia, ¿no? Cuidado se venga una quinta ola, que en otros países parece ya se ha dado. Veremos. Y ahí ya quedaría solucionado, pero por el momento, pues seguiremos así. No descarto el informarme y en su caso capacitarme en el uso de YouTube. Yo generalmente YouTube lo que he manejado, digamos, como así, como podríamos decir como vidente, no como transmisor, como receptor, son videos cortos. Son videos cortos de 10, 15, 20 minutos. Nuestra clase es hora y media casi, ¿no? Entonces, no sé si se podrá por YouTube así elaborar un video largo, pesadito, ¿no? Como sería. Lo veremos de todos. Vamos a estar informándonos. Ya. Le agradezco a Verónica si está, dice, está grabando la clase. Sí. Verónica Cabrera. Ya. Si la está grabando la clase, después si puede revisarla y me la puede enviar a eh, este, a mi privado. Yo también la revisaría y si está entendible el video, el audio, yo se lo reenviaría al aula Classroom para todos. Consideremos esa posibilidad. Dicen, hay altibajos en la imagen. Hace un par de minutos hubo un bajón, pero ahorita está normal. Yo puedo visualizar de los últimos 5 minutos cómo ha estado la señal. Ahorita son las 14:06, de las 14:01 puedo ver en este momento cómo ha estado la señal. Ya hace unos 3 o 4 minutos hubo un bajón, pero ahorita está bien. Gracias de todo modo por avisarme. Continuamos. Ya, le voy a agradecer entonces, Celia Cabrera, si me lo puede enviar después y ya veremos, ¿no? Si está aceptable, pues lo subimos, ¿no? Beneficiaría a todos. Estamos para apoyarnos, ¿no? Estamos para apoyarnos. Si ustedes pueden brindar algún apoyo, alguna colaboración que pueda servirle a todos, no es tanto por mí. A mí no me hace falta, es a ustedes. Entonces sería para ustedes, ¿no? Bienvenido sea aquello, entonces. Veremos. Entonces, así se representa el propano, ¿no? Como dos líneas que se interceptan donde cada punta es un carbono, por supuesto los metilos, ¿no? Y el vértice o esquina también es carbono, el CH2. Los hidrógenos, recuerden, están sobreentendidos en cantidad suficiente y necesaria para completar su tetravalencia. Seguimos. Recuerden que hasta decíamos que llevan nombres históricos sistematizados. La IUPAC los ha asumido como propios. Y aquí ya empiezan a aparecer isómeros. Este ya es el N-butano. N significa normal. Recuerden que hemos mencionado como alternativa a lineal el término normal. Eso está introducido en la nomenclatura, ¿no? Entonces, cuando veo un N significa cadena normal o lineal. Se lee N-butano o normal butano. N minúscula. Claro, este también se puede representar así. ¿Ven? Donde
aquí hay dos unidades repetitivas que están, digamos, juntas. Los dos CH2. ¿Se puede abreviar así? No se acostumbra, pero es válido por si acaso. Es válido eso. Ya. Y por supuesto su fórmula topológica sería así, ¿ven? Una línea así. Cada punta o vértice es un carbono. Este ya presenta un isómero, que sería el este. Cuando usen la fórmula semidesarrollada, hay que tener mucha cautela con los hidrógenos. Cuidado, pongan faltando hidrógenos o hidrógenos por demás. Siempre estén verificando la tetravalencia del carbono. Es una de las dificultades que algunos atribuyen a estas fórmulas. En cambio, las topológicas no necesitan contar los hidrógenos, están sobreentendidos. Este es el dos-metilbutano, llamado también isobutano. Cualquiera de los dos términos es válido. Inclusive el anterior se puede abrir. Algunos simplemente, perdón, disculpen. No es 2-metilpropano. 2-metilpropano. Algunos lo llaman simplemente metilpropano. O isobutano, porque es isómero del butano. Y aquí viene al caso que el término iso, el prefijo iso, es frecuentemente empleado cuando hay un metilo como ramificación en el penúltimo carbono. En este caso, de cualquier lado que lo cuenten, es el penúltimo, ¿no? El del medio. Ya vamos a ver otros casos así y sus alcances para este término. Entonces, este es isómero del N-butano. Este es lineal, este es ramificado. Por supuesto, este se puede representar también así. Tres metilos en este caso unidos al CH. Se puede representar así. No se acostumbra, pero es válido. O como fórmula topológica, así. Procuren en la fórmula topológica aproximar lo mejor posible a la geometría real del compuesto. Esta es una buena fórmula topológica para el isobutano, el metilpropano. Eviten representarlo así, por ejemplo. Donde es verdad, ahí hay un vértice o esquina, pero da a entender que la cadena fuera lineal. Y eso contraviene la geometría tetraédrica que tiene el carbono en todos los alcanos. Entonces, esto es lo más conveniente, ¿no? Esto no. Hay que tener cuidado. Llámenlo isobutano si van a optar por esta segunda alternativa. Eviten llamarlo terbutano. No es correcto. Hay el terbutilo como grupo hidrocarbonado, pero no lo llamen terbutano. Este es isobutano o 2-metilpropano. El 2 se puede sobreentender porque no hay otra opción. No puede ser 1 ni 3. Pueden decir simplemente metilpropano y es válido. Otro hecho que también quiero hacer notar es que para los isómeros lineales, se puede sobreentender la N. Mejor si se lo pone, pero se puede sobreentender y con ello quedaría asumido que es el isómero lineal. Se puede decir butano, pentano. Especialmente en el área tecnológica, tienden a abreviar lo más posible. Por supuesto, esto se puede representar así. Más abreviado, es válido. Y como fórmula topológica, así. Este tiene otros dos isómeros. A medida que aumenta el número de carbonos, aumenta la posibilidad de isómeros. No hay una regla fija para deducir cuántos deben ser. Hay que probar.
No hay una fórmula que diga tantos isómeros corresponden para tantos carbonos. Pero a medida que hay más carbonos, la cantidad de isómeros aumenta en forma exponencial. Con 10 carbonos creo que ya son como 30 isómeros que pueden haber, 20 o 30 isómeros. Eso no importa tanto, lo importante es que ustedes puedan reconocer cada compuesto con su nombre específico y vean que hay alternativas en muchos casos. Todos estos son nombres de sustitución. No hay rádicos funcionales ya que no contienen función o grupo funcional. Aquí yo voy a usar fórmula topológica directamente. Este sería el 2-metilbutano. Son 5 carbonos, de los cuales uno está como cadena lateral en la posición 2. Se numera de izquierda a derecha, porque si fuera de derecha a izquierda sería 3-metilbutano y no es correcto eso. O bien, isopentano, por los mismos motivos que el anterior. Isopentano. Vean, hay un metilo en el penúltimo carbono. Si contamos desde allá, ¿no? En realidad no se debe contar así, pero siempre que hay un metilo en el penúltimo carbono, en un penúltimo carbono, es iso. Un tercer isómero es el siguiente, y este lo voy a mostrar una vez más con fórmula semidesarrollada clásica. Recuerden las pautas donde los enlaces simples en sentido horizontal se pueden sobreentender. No era necesario mostrarlos. Aquí este ejemplo lo vimos en una presentación, la clase anterior, ¿recuerdan? Entonces se pueden mostrar los enlaces simples, pero con todo derecho también se los puede sobreentender en lo que estamos haciendo aquí. Igualmente acá. Pero los enlaces que están hacia arriba, abajo o en sentido oblicuo, eso sí hay que mostrarlo. Y si hubiera, no es el caso en los alcanos, pero si hubiera en otros compuestos que vamos a ver después, los alquenos, los alquinos, dobles o triples enlaces, también hay que mostrarlo, no se los puede sobreentender. Solo se puede sobreentender el enlace simple carbono-carbono en sentido horizontal. Este se puede representar así. Este es el dimetilpropano, como derivado del propano con metilos en la posición 2. Los números, todavía en este caso, como en el anterior o acá, se pueden sobreentender. Este se puede nombrar, hemos dicho, metilpropano. Este se puede nombrar metilbutano. Claro, solo puede ser 2, no puede ser 3, que sería incorrecto, ¿no? Este es el 2,2-dimetilpropano o simplemente dimetilpropano. No puede estar en otra posición de la cadena lateral, ¿no? Las dos cadenas laterales. Y se llama más corrientemente neopentano. Una vez más ven el empleo muy frecuente de prefijos numerales, de prefijos griegos, no siempre numerales. Ya desde 5 carbonos estamos viendo pentano. Penta significa 5. Pero otros prefijos no necesariamente numerales que son comunes en el lenguaje basado en el idioma griego o latino. Iso significa igual, porque tienen igual fórmula molecular. En el caso del butano, C4H10, ambos, cuéntenlos. Ambos tienen 4 carbonos, 10 hidrógenos. Del pentano también son 5 carbonos, 12 hidrógenos. Isopentano significa igual que el pentano. El neo se lo nombró así, neopentano, porque fue el hidrocarburo más nuevo de los 3, el más último en ser descubierto, generalmente por síntesis, ya que en la naturaleza existe muy poco o nada hay en el gas o el petróleo, pero se obtiene por síntesis, entonces por eso es el más novedoso, el más nuevo, y neo significa nuevo. Este sería el N-hexano. Aquí ya
preferentemente, por no decir casi exclusivamente, íbamos a poner las fórmulas topológicas. Espero que ustedes estén adecuadamente interpretándolas en términos de fórmulas semidesarrolladas clásicas. Este será el. Y aquí sí hay que poner el número porque puede estar en otra posición. Este es el 2-metilpentano, que se puede llamar todavía isohexano. Teóricamente todos los que tienen metilo en posición 2, el 2-metilheptano, 2-metiloctano, se pueden nombrar iso. Sin embargo, aclaro que la IUPAC recomienda utilizar el prefijo iso para cadenas no muy grandes, o sea, hasta no más de unos 6 carbonos. Evitar nombrar el isoheptano, isooctano, isononano, isodecano. La IUPAC recomienda, sin obligar, de que eviten eso. O sea, hay que usar solamente para cadenas relativamente pequeñas, hasta no más de unos 5 o 6 carbonos. Y aquí el número es forzoso, obligatorio, porque el metilo podría estar en la posición 3 y no es la misma estructura. Aquí el aparente carbono 4 sería el mismo que en la posición 12, igual sería el 2-metilpentano o isohexano. Este compuesto, por ejemplo, en estructuras así con varios o muchos carbonos, el gran desafío inicial es reconocer la cadena principal. La cadena principal es la más extensa y que tenga el mayor número de sustituyentes posible. La más larga. En este caso es la que está en sentido horizontal. Son 6 carbonos, ¿no? Entonces, eso le va a dar el nombre principal que va al final, hexano. Luego se identifican los sustituyentes que lleva. Aquí hay un metilo y acá hay un isopropilo. ¿Ven? Del propano, reemplazando un hidrógeno en el carbono 2, tenemos el grupo isopropilo. Aquí yo exhorto a ustedes a que repasen, revisen todos los nombres de los grupos hidrocarbonados principales más frecuentemente empleados en la nomenclatura orgánica. Los han estudiado en química orgánica 1. ¿No? Por ejemplo, con un carbono es solo metilo, con 2 carbonos es etilo, con 3 carbonos hay N-propilo e isopropilo, según quiten hidrógeno de un carbono extremo, N-propilo, o del carbono central, isopropilo, como en este caso, así se mostraría topológicamente. Con 4 carbonos hay N-butilo, y aquí no se puede sobreentender la N, hay que poner la N-butilo, isobutilo, sec-butilo y terbutilo, ¿no? Entonces, tienen que reconocerlo. Con 5 carbonos, de todas las posibilidades, algunas destacan como ser el N-pentilo, el isopentilo, ¿no? Que sería el resultante de quitar un hidrógeno de aquí, y aquí vendría el resto de la molécula, ¿no? El terpentilo y el neopentilo. Si alguien dice, nunca los hemos visto, no me lo creo mucho, porque se los enseña en química orgánica. ¿No? Si alguien dice, no me acuerdo, tal vez le dé la razón, porque posiblemente se hayan olvidado. De todos modos, siempre procurando ser parte de la solución y no del problema, les hago notar que en el texto de Wade, disponible para ustedes en nuestra aula Classroom, en el texto de Wade, volumen 1, entre las primeras páginas hay un listado de los principales grupos hidrocarbonados con una especie de resumen, con alternativas de fórmulas, ¿no? Pueden ser las semidesarrolladas clásicas o las topológicas. Entonces repasen de ahí. O mismo en el texto, en el manual de nomenclatura IUPAC, que también está en el aula Classroom. Esto lo tienen que tener dominado. Aquí lo voy a dar yo en principio por sabido.
Entonces tenemos aquí isopropilo y aquí metilo. Se nombran en orden alfabético, por tanto, primero va isopropilo por la I, que la M de metilo. Y luego se enumeran dando preferencia al extremo más cercano de donde están los sustituyentes. De los dos extremos, ¿dónde está más cerca los sustituyentes? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha, por supuesto. Eso es, a la derecha. Entonces, aquí numeramos. Voy a escribir la numeración. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa sería la numeración correcta para esta cadena. Y luego los nombramos los sustituyentes, reitero, en orden alfabético, no en orden numérico, donde aparecen, sino en orden alfabético. Y esto se va a llamar así. 3-isopropil, 2-metilhexano. Hay que tener cautela, no dejarse desorientar. No siempre la cadena principal va en el sentido horizontal. Puede estar desviada hacia arriba, hacia abajo. Entonces hay que tener cautela, recomendando siempre que tiene que ser la más larga posible, la que contenga más carbonos y con el mayor número de sustituyentes. Vamos a ir a un ejemplo finalmente en esto. Vean que aquí hemos mostrado alcanos acíclicos. Todos estos ejemplos, tanto lineales como ramificados, con una o más cadenas laterales. Por ejemplo, este alcano, que sigue siendo acíclico, pero es altamente ramificado. Reconozcamos la cadena principal, que es la que le va a dar la parte principal de su nombre, justamente. No necesariamente es lo que va aquí en sentido horizontal. ¿Cómo vendría? De abajo hacia arriba. Así, vendría así, miren. Lo voy a delinear. Eso que está, digamos, subrayado, sublineado con rojo, es la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene? 9. 9. Por tanto, su nombre va a terminar con ano. Están 2, 4, 6, 8, 9. Ahora, ¿cómo numerar? ¿Cuál va a ser el carbono 1? ¿Cuál el carbono 9? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Recuerden, hay que procurar los números más... De derecha a izquierda. Muy bien, de derecha a izquierda, porque así ya hay un sustituyente en la posición 2. En cambio, si fuera de izquierda a derecha, el sustituyente vendría en la posición 3. Entonces, de derecha a izquierda. Entonces, ya tenemos para numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así se numerarían los carbonos. Está bien la señal. Bien, ahora sí, reconocemos los sustituyentes que hay aquí unidos. ¿Y cuántos de cada uno? Aquí hay un metilo, acá hay otro metilo, y acá un tercer metilo, y este sería un etilo. Entonces, 3 metilos va a ser trimetil y un etilo. Y están ahí
ya ubicados, ¿no? Posicionados. Metilo en la posición 2, 5 y 7. Y el etilo en la posición 6. Una vez más se los nombra en orden alfabético. Se toma en cuenta la primera letra del nombre sin contar el prefijo numeral. Doctor, Sí, disculpe. sería, ¿se la puedo decir la respuesta? ¿Me corrige? A ver, dígame. 6 etil 2,57 trimetil nonano. Muy bien, lo ha dicho perfectamente. Se lo agradezco. Felicidades. Están con buen pie. Eso es. Y lo vamos a escribir para quienes no lo hubieran captado. Se nombra primero el etilo. Por la E, va antes de... para los metilos se toma en cuenta la M, sin tomar en cuenta, como estaba diciendo, el prefijo que indica cantidad, tri, ¿no? Entonces no se toma en cuenta la T, sino la M de metilo. Aquí no hay problema, igual la E va antes. Entonces esto es, reiterando lo que dijo su compañera, está muy bien. Recuerden, los números se separan de las palabras o letras con guión, eso también es importante. Y para separar números entre sí se usa la coma. Aquí no hay que poner ningún guión o espacio. Trimetil nonano. Es el nombre que dijo su compañera, lo dijo muy bien. Como para el examen, ¿no? Como dirían ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a seguir ejercitando nosotros el día de mañana y ya concluir con nomenclatura. Vamos a ver cicloalcanos en sus diferentes tipos y subtipos. Vamos a ver un poco, hasta donde el tiempo lo permita, de conformación, configuración de los alcanos y vamos a ver si podemos ingresar al estudio del gas y petróleo, brevemente, ¿no? Porque no es el fondo de la materia, pero somos un país hidrocarburífero y nos conviene saber sobre los hidrocarburos para que los políticos no nos fumen y hagamos un uso racional de estos importantes recursos que algún día se han de agotar. Bueno, hago notar además que el día de mañana vamos a hablar de laboratorio. Estamos en proceso de selección de auxiliares. Bueno, lo reitero, aquí pregunta Alejandra Villarreal, ¿cómo se hace para numerar? ¿No? Para numerar, ¿de dónde empieza la cadena principal? ¿De qué lado? ¿Si de la derecha o de la izquierda? Lo reitero, procurando que los sustituyentes, por lo menos el primero de ellos, esté lo más cerca posible. Este metilo está más cerca de este extremo que este metilo de este otro. Si numeramos de izquierda a derecha, este metilo estaría en la posición 3. En cambio, numerando de derecha a izquierda, este metilo queda en la posición 2. Esto es lo correcto. Procurando que le corresponda los números más bajos a los sustituyentes, o por lo menos al primero de ellos, al más cercano del extremo. Ese es el criterio. Gracias, doctor. De nada, estamos para ello, apoyarles. Entonces, y algunos ya están preguntando sobre los laboratorios. De eso justamente estaba queriendo hablar. Estamos en la selección de las auxiliares. Vamos a tener ya auxiliares hasta mañana. Y exhortando a ustedes una vez más que tengan la guía. Es un poco dificultoso porque es un horario todavía medio restringido. Atienden a partir de las 3 de la tarde, pero hasta la noche, creo que hasta las 8 o 9 de la noche atiende la señorita Dalcy, ¿no? Ahí. Y hay que entrar a un pasillo, en fin, hasta fotos algunos han subido, ¿no? Seguramente ya han de tener la mayoría de ustedes, si no todos, la guía. Vamos a hablar de ello mañana. Pero la próxima semana ya vamos a entrar al laboratorio. El próximo jueves a las 8:30 nos vamos a encontrar en el laboratorio, en el bloque de laboratorios
pabellón 272, laboratorio 5, tal como dice en su papeleta de inscripción, su boleta de inscripción, en sus correspondientes horarios. Pero no vamos a entrar a hacer la primera práctica, ¿no? La mayoría de ustedes no tiene experiencia previa. Muchos de ustedes han entrado en la universidad en pandemia, ¿no? No han pisado un laboratorio, ni siquiera conocen nuestros laboratorios. Tal vez algunos sí, ¿no? Algunos que han retrasado la materia o la están llevando repitiendo, o se han atrasado, por el motivo que fuera, no vamos a cuestionar nada de eso. Pero algunos conocen el laboratorio, pero solamente habrán hecho química general, tal vez orgánica 1, pero ninguno orgánica 2. Entonces, vamos a hacer un poco de reconocimiento del laboratorio, cómo van a trabajar ustedes. La próxima semana van a entrar al laboratorio y se les va a mostrar todo lo que refiere a seguridad, los ambientes, los espacios, y vamos a organizar subgrupos de trabajo. No van a trabajar todos en bollo, van a dividirse en subgrupos. El grupo A1 se va a subdividir en su grupo, ya lo vamos a hacer ese día. La 2 también en su correspondiente horario. Tal vez en lo posible vamos a ver de que ustedes puedan manejar algún material simple para que se habitúen, ¿no?, a lo que es la motricidad fina, manipular equipos, materiales así básicamente, pero sin hacer todavía la práctica 1. No empezamos la práctica 1 en la próxima semana. Es una especie de ambientación a nuestros laboratorios, ¿ya? Vayan por si acaso proveyéndose, los que no sabían, de un mandil o bata de laboratorio, ¿no? Y ya les voy a indicar además, porque es norma para el ingreso al laboratorio, así no hagan práctica el usar mandil. Así van a ser de profesionales, ¿no? Hoy están vendiendo mandiles allá en la universidad, ahorita voy a ir de que termine esta clase. ¿Perdón? En la universidad están vendiendo mandiles ahorita. Ah, ya miren, aprovechen aquello. A lo mejor están más baratos Hoy que la mañana van a mutualista. vender, mañana y tarde, ahorita que salga de aquí voy a ir a comprarme uno. Ya. Bueno, tienen tiempo para conseguirlo los que no lo tienen, ¿no? Y hasta más de uno, porque por ahí empleándolo seguido en todas sus materias con laboratorio, y ya quieren lavarlo y el otro tiene que estar disponible, pero por lo menos uno. Y ya el próximo, ¿Va a ser en el jueves, pabellón? ¿Va a ser en el pabellón o los módulos laboratorios? lo reitero, en el módulo 272, en el módulo 272, laboratorio 5. En el Doctor, bloque de laboratorios, en el bloque de laboratorios. los del A3 dijo que vamos a pasar presencial teoría, ¿no? Ya, ocurre lo siguiente, y lo voy adelantando, en realidad ya lo he adelantado, lo ratifico. Como ya empezamos actividades en el laboratorio los jueves, con todo el cuidado del caso, vamos a pasar clases presenciales, porque los de la 3, es verdad, salen a las 13, yo también, y a las 13 tenemos la clase, ¿no? Porque la otra alternativa sería darnos una media hora para llegar a casa, está más complicado. Entonces, por esta vez vamos a pasar presencial, vamos a pedirnos, no sé si el aula asignada es de estos salones grandes para 100 estudiantes, o si no nos pedimos un salón, un aula, y vamos a pasar presencial en el pabellón 291, que es casi al lado del bloque de laboratorios. Entonces, después a las 13 nos vemos en el pabellón 291 para hacer presencial con todas las medidas de seguridad, ¿no? Igual en el laboratorio, porque en el laboratorio hay más posibilidad de estar ahí amontonados, hay que procurar mantener... 271, ingeniero. ¿Perdón? Repita. 272, ¿no? Primero. 272 para laboratorio. 272, laboratorio número 5. Es en el segundo piso. El primer piso es enfermería, planta baja, primer piso, segundo piso. Van viendo ahí en la puerta, están los números. Y la teoría es en el pabellón 291, casi al fondo de la ciudad universitaria, pabellón 291. Ese posiblemente lo conozcan ustedes. Cuando fueron a votar el año pasado, era en el pabellón 291, en las elecciones para rector, decano, todo eso. Recuerden, han estado en ese pabellón, en el de teoría. Ahí vamos a pasar a las 13. A las 13. Los que son del grupo A1 y A2, no sé si tienen otra materia después, o esperan o vuelven para estar a las 13. Es para todos, por si acaso. Esa clase no es solo para el A3. Para todos, A1, A2, A3. Nos vemos a las 13
a la 1 el próximo jueves para pasar teoría. Por lo pronto, mañana nos vamos a contactar nuevamente por esta videoclase, ¿no? Meet, para pasar como lo hemos hecho hoy. Y los viernes así va a ser siempre, porque no nos afecta con laboratorios, ¿no? Bien. Bueno, hay varios mensajes. Sí, doctor, todo quedó muy claro. Ya, espero que sí, ¿no? Para que no se confundan y no estén llenando el chat, volviendo a preguntar lo que ya dijimos, por favor. Entonces, presencial los jueves, a partir de la próxima semana. Hoy ya pasamos este jueves así, ¿no? No va a ser hoy, por supuesto. A partir del próximo jueves, presencial en nuestras aulas. ¿No? Y mañana virtual y los viernes va a ser virtual como hoy, ¿no? Los viernes en lo sucesivo virtual por la videoconferencia Meet. Muy bien, entonces procuren tener la guía a la vista mañana, conjuntamente su bitácora o cuaderno de apuntes que seguramente todos tienen, para hablar en unos minutos, tal vez al final, sobre laboratorio. Primero vamos a avanzar y después vamos a hablar de laboratorio, dar algunos detalles adicionales. Muy bien, les agradezco una vez más su asistencia a estas clases virtuales, su participación, preguntando cuando tienen dudas, contestando cuando yo pregunto, está eso muy bien, me alienta, me agrada. Y nos vemos nuevamente el día de mañana a las 13. Tengan ustedes buenas tardes y que les vaya bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hola, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.